Muy buenas tardes, me llamo Araceli Calle. El día de hoy voy a exponer acerca de cerebelo y cuarto ventrículo. Voy a compartir mi pantalla. Ok, perfecto. Primero, para hablar de cerebelo, vamos a hablar de sus consideraciones generales. Vamos a ver que está en la región posterior del cráneo, como vemos en la imagen. Está separada del lóbulo occipital por la tienda del cerebelo, que se encuentra por acá. Tiene un diámetro transversal de 8 a 10 centímetros, un diámetro antero-posterior de 6 centímetros, tiene un espesor de 5 centímetros y pesa alrededor de 140 gramos. El cerebelo tiene una importante función en el equilibrio y control del tono muscular y también en la coordinación de movimientos finos y complejos. Entonces vamos a ver que tiene una configuración externa y una configuración interna. Vamos a empezar por la configuración externa. Está compuesta por una parte media y una parte lateral. La parte media está dada por el vermis y las partes laterales por los hemisferios cerebelosos. Podemos distinguir una cara superior, una cara inferior y un vértice. Acá podemos distinguir la cara superior, la cara inferior y el vértice. La cara superior está compuesta por el vermis y los hemisferios cerebelosos, como habíamos visto. La cara inferior está dada por las fosas cerebelosas, la cisura media del cerebelo, o también llamada valícula del cerebelo, y en cuyo fondo está el vermis. Vemos las fosas cerebelosas acá. Esta es la cisura media del cerebelo, o también llamada valícula del cerebelo. En el vértice, como vemos acá, podemos distinguir tres tipos de pedúnculos. Los pedúnculos cerebelosos superiores, que es este que estoy remarcando, los pedúnculos cerebelosos medios que están por acá y los pedúnculos cerebelosos inferiores. Luego vamos a distinguir surcos y lóbulos del cerebelo. Tenemos primero al surco más importante, que es la cisura prima. Luego tenemos a la cisura postero-superior, a la cisura horizontal, a la cisura prepiramidal y a la cisura posterolateral. La cisura prima y la cisura postero-superior se encuentran en la cara superior del cerebelo. La cisura prepiramidal y la cisura posterolateral se encuentran en la cara inferior del cerebelo. Y la cisura horizontal va a ir en sentido transversal, que va a dividir al cerebelo en una porción superior y una porción inferior. Luego tenemos que la cisura posterolateral es la primera cisura que se forma, dejando así como consecuencia que se forme el lóbulo flóculo nodular. La segunda cisura que se forma es la cisura prima, que vemos acá, que divide al cerebelo en una porción anterior, que es esta de amarillo, y una porción posterior, que es la de verde. La primera cisura, que dijimos que daba origen al lóbulo flóculo nodular, le da también este nombre al primer lóbulo, que sería el arquicerebelo, que es importante para el control del equilibrio. El lóbulo anterior, o llamado paliocerebelo, es importante para el mantenimiento del tono muscular, y el neocerebelo, que es el más grande de todos, es importante para la coordinación motora somática. Desde un punto de vista clínico, se lo puede dividir en una zona vermiana, paravermiana y lateral. Lo puse en este orden porque la zona paravermiana está en relación con el mantenimiento del tono muscular. La zona lateral está en coordinación motora somática y la zona vermiana está con una función asociada al control del equilibrio. Luego vamos a ver a los lobulillos. Vemos que a nivel del vermis podemos encontrar ciertos lobulillos, como ser la língula, el lobulillo central, el culmen, el declive, el folium, el tuber, la pirámide, la úvula y el nódulo. Como vemos acá, está igual pintado por secciones, como recordábamos el paliocerebelo, el neocerebelo y el arquicerebelo. La língula es la primera sección del nivel del vermis y va a estar en relación con el primer hemisferio cerebeloso. Tenemos hemisferios cerebelosos que van a ir hacia los lados de los niveles del vermis. Es así que se relacionan directamente con
los que están al medio y a sus lados. Tenemos a la língula y su hemisferio cerebeloso vendría siendo el frenillo de la língula, el lobulillo central, que va a tener relación con las alas del lobulillo central, el culmen, que va a estar en relación con el semilunar anterior, el declive, que va a estar en relación con el semilunar posterior, el folium, que va a estar en relación con el semilunar superior o cruz 1, luego el tuber, que va a estar en relación con el semilunar inferior, o llamado cruz 2, la pirámide, que va a estar en relación con el hemisferio digástrico o biventer, la úvula, que va a estar en relación con los hemisferios cerebelosos de la amígdala o tónsila, y el nódulo, que va a estar en relación con el flóculo. Bueno, vámonos a lo que es la configuración interna. En cuanto a la configuración interna, podemos ver o podemos diferenciarlo en una corteza cerebelosa, en la sustancia gris y la sustancia blanca. En la corteza cerebelosa tenemos dos tipos de fibras, las fibras musgosas y las fibras trepadoras. Las fibras musgosas son las que ingresan en la capa granulosa y pierden su mielina. Son estas de amarillo que vemos acá. Luego tenemos a las fibras trepadoras que atraviesan la capa granulosa hasta alcanzar las dendritas de las células de Purkinje, que son estas verdes que vemos acá. A medida que avanzan, pierden su mielina y se ramifican en forma de arborizaciones. Una vez que entendamos los tipos de fibras, podemos irnos a los tipos de las capas. Tenemos una capa externa que está compuesta por células estrelladas y células en cesta. Las células estrelladas son las más periféricas que vemos acá de un color celeste vivo. Y también tenemos a las células en cesta que están acá. Luego tenemos una capa media o células de Purkinje. Vemos que en el extremo externo vemos a las dendritas de la célula de Purkinje que van a formar como un abanico. Y estos van a tener unas espinas o también llamadas gémulas que tienen, bueno, cada uno puede tener más de 60.000 para la sinapsis neuronal. En el extremo interno podemos ver que los axones terminan en núcleos centrales que van a ir al cerebelo y que son las únicas ramificaciones efectoras. Tenemos la capa granulosa y la porción superior de las células de Golgi. La capa granulosa tiene granos cerebelosos y establece contacto con las fibras musgosas. Como ya hemos visto, estas son las fibras musgosas y acá vamos a ver que hay un cierto tipo de contacto con tres tipos de células diferentes. Estas van a ser las fibras musgosas, grano de cerebelo y la porción superior de las células de Golgi tipo 2. Estas se unen para formar un sistema que es el glomérulo cerebeloso. Luego vamos a ver a la sustancia gris y la sustancia blanca. En la sustancia gris podemos ver diferentes tipos de núcleos. El núcleo del techo, el núcleo globoso, el núcleo emboliforme y el núcleo dentado. Estos están dispuestos en sentido medial a lateral. Estos reciben impulsos de la corteza cerebelosa a través de los axones de las células de Purkinje. En un corte del cerebelo podemos ver acá que el más medial es el núcleo del techo, o también llamado núcleo fastigial. Luego tenemos el núcleo globoso, que es el de amarillo, que va a estar lateralmente al núcleo del techo. Luego vemos el emboliforme, que está en celeste, y el más externo, que es el núcleo dentado. Y por último, la sustancia blanca no son nada más que fibras mielinizadas por una sustancia lipoproteica que le da ese color blanquecino y está entre la corteza cerebelosa y los núcleos centrales. Bueno, vámonos a las conexiones del cerebelo. El cerebelo tiene conexiones gracias a tres fascículos: el fascículo espinal, el fascículo vestibular y el fascículo cortical. El fascículo espinal tiene fibras aferentes y eferentes. Las aferentes son sensitivas y van a conducir la sensibilidad propioceptiva inconsciente. Las fibras eferentes o motoras van a ir al lóbulo anterior del lóbulo anterior al núcleo caudado. Luego tenemos el fascículo vestibular,
que es percibido por ganglios vestibulares que envían fibras a la corteza del lóbulo flóculo nodular. Si recordamos, el lóbulo flóculo nodular estaba en relación con el equilibrio, y el equilibrio tiene un estrecho contacto con lo que son los núcleos vestibulares. Tenemos el fascículo cortical que viene de la corteza cerebral y termina en los núcleos rojos. Una vez que acabamos con el cerebelo, podemos entender la neuroanatomía aplicada del cerebelo. Podemos ver aquí ejemplos de patologías como la dismetría, que es la alteración de amplitud de movimientos. Es decir, que si a una persona le pedimos que toque la nariz, toque su nariz con el dedo índice de su mano, este le va a ser imposible porque no va a poder controlar la amplitud de los movimientos. Luego tenemos la asinergia, que es la falta de coordinación muscular, en la que no hay una coordinación entre los músculos y puede causar movimientos involuntarios o no necesariamente movimientos involuntarios, sino que no puede tener un tono muscular y un tono postural adecuado. Luego tenemos la adiadococinesia, que es la incapacidad de realizar movimientos opuestos, es decir, que no puede hacer flexión o extensión, o no puede hacer supinación y pronación. Estos movimientos le son imposibles a una persona con adiadococinesia. Y por último, la ataxia, que son las alteraciones de la marcha, que es la incapacidad de que una persona pueda realizar movimientos. Sabemos que la marcha es una serie de movimientos complejos y coordinados. Entonces, la ataxia es una alteración y hay distintos tipos de alteraciones de marcha que pueden ser causados por un mal funcionamiento en el cerebelo. Vámonos a cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es un espacio que está entre el cerebelo, entre el cerebelo posteriormente, la médula oblonga y el puente anteriormente. Tiene una longitud de 35 a 38 milímetros y en sentido transversal mide de 16 milímetros. Y podemos distinguir acá un piso y un techo. El piso, o fosa romboidea, porque tiene una forma de romboides, podemos distinguir un triángulo superior y un triángulo inferior o vulvar. Acá les explico por qué. Este es el piso del cuarto ventrículo. Si trazamos un surco longitudinal en sentido transversal, podemos dividirlo en un triángulo superior y un triángulo inferior. El triángulo inferior o vulvar, porque está en relación del bulbo pontíneo, tiene diferentes estructuras. Acá vemos al trígono del hipogloso o ala blanca interna, que está en relación con el núcleo del nervio hipogloso. Luego tenemos al ala blanca externa, o llamado también área vestibular, que va a estar en relación con los núcleos vestibulares. Luego tenemos al ala gris, que va a estar dada por el núcleo dorsal del vago, también llamada trígono del vago. Y luego tenemos a las estrías medulares del cuarto ventrículo, que tal vez acá no se notan muy bien, pero son estrías que van en sentido transversal, de medial hacia lateral. Y por último tenemos al área postrema, que va a estar acá. Y si nos damos cuenta, va a estar en relación con lo que es el núcleo dorsal del vago o del ala gris, pero el área postrema es lo que vemos acá de celeste y va a estar separado por el fascículo de separación. En el triángulo superior o puntino tenemos a la eminencia redonda, que son estas eminencias redondas, que van a estar determinadas por el abducens y el facial. Es decir, que el núcleo del abducens va a estar en la cara posterior o en el piso del techo, y las fibras del nervio facial van a ir y van a rodear el núcleo abducens, produciendo que se produzca un abultamiento, que son las eminencias redondas o también llamadas eminencias teres. Arriba de estas se encuentran las eminencias mediales y hacia afuera, superior hacia afuera, se encuentra la fosa superior o fosa del trigémino, fosa trigeminal, que está en relación con el núcleo motor del nervio trigémino.
Y encima de esto se encuentra, encima y lateral, el locus caeruleus. Luego tenemos el techo del cuarto ventrículo que va a ser superior, opontino o inferior. El superior opontino va a dar a lo que es el velo medular superior y se va a encontrar la válvula de Busens. En la parte inferior vemos al velo medular inferior o membrana tectoria y va a estar reforzado por una lámina llamada obex que estoy señalando acá. Luego tenemos a las tenias o lírgulas, que son engrosamientos del velo medular inferior, que es lo que estoy señalando. Y en estas tenias podemos diferenciar dos secciones, una sección vertical y una sección horizontal. La sección horizontal vemos que se engrosa más y es por esta razón que se le llama el cuerno de la abundancia. Luego tenemos a los bordes y los ángulos. Tenemos dos bordes, uno superior y uno inferior. El borde superior va a estar dado por los pedúnculos cerebelosos superiores y el borde inferior por los pedúnculos cerebelosos inferiores. Luego tenemos a los ángulos, un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo lateral. El ángulo superior va a estar en relación con el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio. El ángulo inferior va a estar dado por el conducto central y los ángulos laterales van a estar dados es la continuidad de los recesos laterales. Y bueno, es todo por el video de hoy. Espero que se haya entendido. Muchas gracias.